Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Sin comerlo ni beberlo, todos estaréis acojonados, pero sí, estamos en viernes, es San Viernes y vamos a celebrar la felicidad del fin de semana cocinando y guisando, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial, por lo menos a mí, saber que podéis ir a la compra en un rato, que hay que preparar todo el condumio del fin de semana y reunirnos todos alrededor de la mesa y de la sobremesa. Con la amante, con la querida, con la del sexto derecha que está más buena que un queso de bola, con el negro zumbón ese que tiene una mortadela mirando a calahorra del copón. Lo que hace falta es seducirlos a todos a partir del sofrito y del fogón. No hay mejor manera de ligar. No hay mejor. Cocinando y todo en gerundio. ¡Viva Rusia! Arrancamos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food Atracón a mano armada. Ya lo dice aquel dicho, vedere Roma e dopo morire. Primero ver Roma y luego morirse. Hoy la mejor manera de ver Roma en el programa es ofreceros una saltimboca, que es un plato del copón. Le vamos a dar la vuelta por todos los lados y vamos a ofreceros un plato de origen súper putanesco, porque es verdad que sabéis que la prostitución ha dado a la luz de la gastronomía formulaciones increíbles como la pasta a la putanesca, como el tiramisú, y vais a ver que con atún, con tocineta, salvia y cebolla vamos a hacer una especie de como de escalopines saltimboca que se caga la culebra. Además, en la segunda parte del programa vamos a hacer uno de los grandes hit parades de la gastronomía vasca. Vamos a hacer anchoas fritas, una receta muy sencilla que en alguna ocasión os he contado cómo se hace, hoy le vamos a poner en práctica. Además, estoy contento y súper cachondo porque cocináis. Me encanta que cocinéis y que guiséis, y sobre todo me encanta que por la calle, a través del correo electrónico, de las redes sociales, me digáis que os salen nuestras recetas. No solamente que os salen, sino que las mejoráis. Y como Concha, que nos manda un correo muy salado que nos dice: desde Roma también te seguimos. Quiero darte la enhorabuena por ese logro tan espectacular en tu físico. Se me está quedando un cuerpo como de pera blanquilla. Dice: sigue así, queriéndote mucho más. Te diré que acabamos de comer una de tus recetas. Se trata de los famosos puntalete. Los ha hecho con cigalitas chachi. Dice: no veas qué espectáculo. No me dio ni tiempo a hacer la foto. Lo siento. Un abrazo muy fuerte desde Roma, Concha, auténtica campeona. Vamos a hacer hoy esas dos recetas y luego no os olvidéis que los viernes dejamos un hueco para las guarrindongadas más perversas, que sabéis que es esa mierda en bote que todo el mundo come con nocturnidad y alevosía. Todo Dios se levanta de madrugada, hace así como la pareja en la cama, los niños están como medio drogados, también dormidos, abre la nevera y perpetra esa mierda y ese bocadillo imposible que a todo el mundo le gusta comer y disfrutar. Es así. Y además Pablo Loureiro confesará su guarrindongada. Sabéis que estuvo el martes en el programa y hoy confesará su guarrindongada. ¡Viva Rusia! Hasta la victoria venceremos y viva las putas del mundo mundial. Todas las putas, os dedico el programa de hoy, a todas las prostitutas del mundo, que sois unas grandes del copón. Sí, a vosotras, a nadie más. Robin Food. Saltimboca de atún, gran platazo, ¿eh? Cuando viajas a Italia, da igual que sea Roma, Florencia, me da igual, Siena, la ciudad que sea, el pueblo más recóndito, es verdad que nos gusta comer pasta, que en este programa lo hemos hecho muchas veces, nos gusta comer pizza, nos gustan comer los guisos clásicos italianos, los osobucos, los tampones, todo este tipo de rollo, pero es verdad que la saltimboca es un plato de sustrato súper pobre. Es verdad que esto se hacía con el filete más barato y con el jamón más barato. Al final, la saltimboca clásica se hace con un filete de ternera, aunque se le suele pellizcar con un palillo una hoja de salvia y una rodaja de jamón. El jamón de la... Normalmente cuanto más baratejo sea, mucho mejor. Tiene más sal y es verdad que es un plato, bueno, pues de origen muy humilde, ¿no? Y la clave es fraguar una salsa con esa especie como de envoltini, con el palillo, fraguar una salsa que al final se construye a partir de la grasa y del jugo que deja en el fondo de la sartén esa hoja de salvia, ese jamoncito, esa carne, y luego toda esa historia se fragua con un poco de marsala, que en este caso lo tengo en una jarra, pero que a falta de marsala podemos sustituir la marsala por un vino blanco o por un vino tinto, me da igual, al que le damos un poco de perfume. Ese perfume es añadir un poco de Cointreau, un poco de Grand Marnier, un poco de Orujo, alguna historia que tengamos por ahí un poco potente. Al final
No hay excusas para no cocinar. No, es que no tengo marsala. Bueno, pues búscate la vida. Coge un poco de vino tinto, un poco de vino blanco, algún resto que tengas por ahí, le mezclas un poco de alcohol, un poco fuerte y lo conviertes en una especie como de marsala tuneado. Así que en este caso lo que vamos a hacer es añadir en el fondo de una sartén unos dientes de ajo machacados y vamos a empezar a convertir esta mantequilla en una historia como de avellana, a fuego suave para que no se nos encabrite la historia. Y vamos a empezar a formar aquí en el fondo esta especie como de envoltinis. Habéis visto que lo que tengo son unos tacos de atún de los amigos de Campos. Esto normalmente se hace con carne, pero con pescado queda fabuloso. No os quiero decir nada si lo hacéis con sardinas. Ahora va a empezar en cualquier momento a llegar la sardina a puerto, que es un momento que para mí es un momento súper cachondo. Ir a la pescadería y de repente encontrarte las típicas sardinas grandes, cebadas, con un montón de grasa en el interior. Y es verdad que esta preparación con sardinas también queda fabulosa, ¿eh? La hicimos con trucha en alguna ocasión, distinto a esto, pero acordaros que en alguna ocasión lo que hicimos fue también deshuesar unas truchas y esos filetes de trucha envolverlos de alguna manera en tocineta. Como es difícil clavar aquí el jamón y andar haciendo, bueno, pues películas con estos pedazos tan gruesos, lo que vamos a hacer es una especie de como de saltimboca a nuestra manera. De manera que en vez de hacer esa historia de colocar el palillo como esto es grueso y no podemos, lo que vamos a hacer es envolverlos en unas lonchas de tocineta que hemos cortado muy finas y que hemos cabalgado una sobre otra. Además tengo cebolla pochada. Esto incluso se puede comprar en la tienda, ¿eh? Sabéis que en muchos comercios se vende ya la cebolla pochada en botes, que además hay algunas marcas que son fabulosas. Mucha gente me suele preguntar cuando digo estas cosas, ¿qué marca me gusta? Pues la que busquéis. O sea, vais a la tienda, vais tanteando y la que más os guste porque tiene ese punto de que le sobra cítrico o que tiene un poquito de limón o que la cebolla está más pochada o menos pochada, me da igual. Busquéis la cebolla que os guste. Luego además tengo aquí salvia, que voy a empezar a cortar unas hojillas de salvia, porque lo que vamos a hacer es hacer una especie como de paquetes, unos paquetes que se pueden tener hechos con antelación sin ningún problema, ¿eh? Así que veis que no hay excusas para cocinar. Es que no hay excusas para cocinar. El que no cocina es porque no quiere. Ya lo decía Julia Child y Simone Ortega. Todo el mundo puede cocinar si se lo propone y es así de sencillo. Así que cogemos, para empezar, sal y pimienta. Vamos a pimentar los pedazos de atún. Tener cuidado porque la tocineta suele estar salada, ¿eh? Así que hay que tener un poco de cuidado. Con la sal, digo. Vuelta y vuelta. ¿Qué sabías eran aquellas cocineras? Esos recetarios que hemos hablado muchas veces en el programa de esos recetarios viejos, esas recetas clásicas que se han puesto en práctica toda la vida, y es verdad que muchas veces pretendemos descubrir Roma y cuando nos detenemos en este tipo de formulario, en este tipo de recetas, encontramos el sabor y realmente las cosas que más nos gustan, ¿eh? Vamos a colocar, fijaros, un taco de atún, vamos a colocar esta cebolla que ya está pochada, que tiene su sal y todo el tinglado. Y vamos a hacer esta especie como de paquetillos tan sabrosos. Bien de cebolla, ¿eh? Esto, la saltimboca tradicional no lleva hasta cebolla ni todo este tinglado, pero bueno, se trata de tunear la preparación y de hacerla un poco a nuestra manera. Vamos a colocar aquí la salvia. La salvia tiene un tacto muy aterciopelado y es verdad que la hemos usado muchas veces para muchas historias. Cuando hacéis una pechuga en casa o hacéis unas pechugas salteadas o hacéis un lomo de cerdo, cualquier corte de carne, me da igual, y le queréis dar un poco de gusto a ese sofrito, a ese fondo de mantequilla de aceite con ajos, deslizáis unas hojas de salvia y la verdad que la preparación adquiere una dimensión, joder, intraplanetaria, ¿eh? Una cosa realmente flipante. Fijaros, vamos a cerrar con otra rodaja de atún. Y vamos a hacer, como mejor podamos, los envoltinis. No se trata más que de coger esta historia y tipo canutero, darle unas vueltas y hacer una especie como de paquetillo cerrado, ya lo veis. Joder, super néctar supremo, ¿eh? Vamos a ir colocándolos ya en el fondo de la sartén. Y luego ahí cerca tengo caldo también. Tampoco hace falta que añadáis caldo, ¿eh? Lo podéis hacer con agua si queréis, ¿eh? Pero como yo tenía por ahí una pastilla y tengo el grifo cerca, he hecho un caldo en un abrir y cerrar de ojos. Eso que está ahí es un caldo de agua con pastilla. No os compliquéis la asistencia, que no merece la pena. Así que ya veis, fuego suave. Y voy a montarme aquí un envoltini nuevo para que veáis que esto es muy sencillo de resolver. Cabalgáis las hojas de las láminas de tocineta, una sobre otra.
Intentar que las lonchas de tocineta sean finas. Esto lo puede hacer el charcutero sin ningún problema. Os las coloca todas bien cortadas y bien estiradas, que le quite la costra, el pellejo exterior, que suele ser un poco desagradable. Y tienen que estar finas, como papel de fumar. Así que aquí lo que hacemos es, ya veis, colocar el atún, colocar la cebollita, joder, que le da su aquel la cebolla, las hojas de salvia, paquete al canto. Y luego cerréis esta historieta. No es tan complicado, ya lo veis. Vamos a ir quitando historietas y vamos a ir donando esa especie como de envoltinis. Vaya pinta tiene esto. Esto además es una manera, yo creo que interesante, de hacer comer pescado a los chavales. Estas hojas de salvia que me sobran también para adentro, que aquí no tiramos nada. Y digo, que tú le presentas a un chaval una historia de estas y se lo come. Yo no tengo ni una duda. El otro día hice una merienda con chavales, hice una cosa muy parecida a esta, pero en vez de meter dentro atún, lo que hice fue hacerlo con bacalao fresco. Hice una cosa muy parecida y se lo comían como auténticos caimanes. Los chavales no son nada tontos, son bastante listos. Fijaros, poco a poco rociando los envoltinis estos con la grasa que va soltando. ¿Qué os parece el tema? Joder. Y habéis visto que he sido un poco prudente con la mantequilla. Ya he añadido mantequilla, pero tener en cuenta que esto es tocineta y que la tocineta va soltando bastante grasa. También os habréis dado cuenta que lo que he hecho es añadir o colocar los envoltines de manera que las partes en las que se cierra el canuto que hemos hecho las he colocado hacia abajo, de manera que se queden bien selladas y de alguna manera evitemos que toda esta historia se nos desarme. Cuando le des la vuelta, la parte de los encuentros de las tocinetas tienen que ir hacia abajo. Poco más, vamos a dejar que esto vaya piano dorándose. Voy a subir un poquito el fuego. Importante lo de domar el fuego. Habéis visto que el fuego es muy pausado. Si hacéis esto con fuego muy encabritado, arruinéis la historieta, Se os quemará la tocineta, esto empezará como a arquearse, formará, bueno, pues un tinglado bastante poco interesante. Así que el fuego tiene que ser muy suave, sobre todo para que se le vaya infiltrando el calor al interior del paquetillo, para que el atún vaya soltando todo su jugo, para que se vaya cocinando, porque tened en cuenta que el taco es bastante grueso, para que le vaya entrando poco a poco esa sensación buena al atún y esta historia se nos vaya cocinando. Así que el fuego tiene que ser muy suave y tenemos que ir volteando muy poco a poco los pedazos de las saltimbocas. Así que no os precipitéis. Joder, fijaros, Buah, chaval. Magma superior. Fijaros, Joder, qué néctar supremo. Está Yoncho con una cara tonto del copón. En vez de estar como mirando a mí, está mirando la sartén como diciendo, joder, cuando acabe el plano le mete un tarisco a esto de que se caga la culebra. ¿Cómo se llama la actriz que quieres que venga al programa? Cristina Pedroche, ¿no? Me ha dicho Yonchu, hago un llamamiento, porque dicen que en la sexta suelen poner mucho el zapping de este programa. Dice Yonchu, el cámara, el Super Steady, que es un tío que le veis, tiene una musculatura del copón bien parecido, como con pelo así, como, no sé, como de árabe o así, como una musculatura, capitán de rugby. Dice que quiere que venga Cristina Pedroche al programa. No sé para qué, no sé qué quiere hacer con ella, pero quiere que venga Cristina Pedroche. Así que hago un llamamiento para que Cristina Pedroche, que no sé ni quién es, pero que Cristina Pedroche venga al programa, solamente por verle la cara de felicidad a Yonchu. Bueno, ya habéis visto, que esto va piano. O un tumulto en la realización, todos como un tumulto del copón. Vaya panda de cabrones. No será travesti o así, ¿no? Todos como descojonándose. Si es travesti, mejor, que son bastante golfos los travestis. Por aquí arriba como descojonándose todos. Bueno, vamos a dejar, antes de que me meta unos belenes del copón, que esta historia vaya cogiendo un poco el tono que necesitamos. Y en un segundo volvemos. Cuando hayamos dado vuelta a toda esta historia, se haya caramelizado bien por todos los costados, seguiremos con la saltimboca. Estáis en Robin Food, Atracón a Mano Armada, un programa en el que nos gusta hablar de travestis, de Cristina Pedroche, de prostitución, de cocina, de todo el rollo. ¡Viva Rusia! Hasta la victoria venceremos. Pero no quitéis ojo a esto, Robin Food. Joder, qué magma, impresionante, me encanta que se vaya dorando. Fijaros en el interior, aquí estará Gary pillando la historia, os cuenta cómo empieza como a salirle una especie como de leche blanca. Eso significa que el pescado está prácticamente ya en su punto. Esto, al que le guste seco, lo secáis, que no vamos a andar aquí en plan, esto hay que comerlo poco hecho, rosa, hay que comerlo como a cada uno le guste. Pero en mi opinión particular,
Es verdad que teniendo en cuenta que este producto de Campos es muy rico y que es verdad que el atún es bonito, en esta tierra por lo menos tenemos por costumbre no cocinarlo demasiado, sino dejarle ese punto como rojo, como de ternera en el interior. Hay que ser cuidadosos, pero al que le guste pasarlo, que lo pase. Así que ya tenemos 3/4 partes del plato finiquitado, ¿eh? En este fondo en el que además hay mucho gusto y mucho sabor, fijaros, toda esa mantequilla avellana, las hojas de salvia avellana y un poquito más de salvia ahí en el interior. Esas hojitas de salvia que caen en el fondo, todos esos jugos, esas proteínas del pescado, ahí se fragua una historia bien interesante. Entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir un poco de harina, tampoco mucha, justo un poco de harina para darle un poquito de ligazón. No queremos hacer un engrudo, ni una bechamel, ni una historia de esta. Lo que queremos hacer es una salsilla. Cocinamos la harina. Habéis visto que esto coge un punto interesante. Fuego domado, que el fuego no sea un fuego demasiado fuerte, Y aquí lo que hacemos ya, en el momento en el que esta harina empieza ya como a cocinarse, a coger ese gusto como torrefacto, es utilizar o la marsala, o si no, como os he dicho antes, cogéis un vino blanco, un vino tinto o el vino que tengáis por ahí, y le añadís un churrut, un poco de perfume, en este caso es un poco de Cointreau, de Grand Marnier o algún tinglado de estos, y esto es una marsala tuneada, y esta es marsala de verdad. Así que en ese fondo, lo que vamos a hacer es añadir, ya que tengo marsala buena, un chorrete de marsala, subiendo el fuego, y vamos a fraguar aquí una especie de salsa. Además tengo caldo de pastilla con agua, ya os he dicho antes, sin chorradas, Fijaros, el fondo se empieza a despegar, toda esa proteína, todo ese gustazo que estaba en el fondo del sauté, interesante. Empieza a formar esta historia una película y un color bastante dottore. Y luego, sobre todo, la marsala, que tiene ese punto dulce, ese punto como alcoholizado, le da a la salsa un tono muy particular, Si no queremos que la salsa sea como muy pura, demasiado fuerte, lo que podemos hacer es aligerarla con un poquito de caldo. Tampoco en exceso, No queremos hacer de repente una cantidad ingente de salsa. Queremos justo hacer una historia que envuelva los pedazos de atún, estas saltimbocas. Y como veis, esto es un plato de hacer y comer. Vamos a coger una bandeja, que antes había dejado yo una bandeja ahí, pero me la han quitado. Por ejemplo, de aquí. Esta rosa. Ya que estamos hablando de travestis y eso, vamos a coger una rosa bonita. Bandeja rosa. Y como tengo cebolla, voy a hacer aquí una improvisation del copón. Vamos a colocar, fijaros. Además, la cebolla está como templada todavía. Tiene dentro, la verdad, vamos a ponerle fuera. Unas bases de cebolla pochada. Me encanta la cebolla pochada. No sé si a vosotros, pero a mí me encanta. O el purro pochado, o el purro mezclado con tiras de jengibre cortadas en juliana con un poquito de ajo también pochados en el fondo de un sauté y metido en la nevera, porque este tipo de historias es un recurso muy interesante para poner en las ensaladas, en las vinagretas, para arrancarnos una pasta, un arroz, en fin. Ahí. Traya. Vamos a añadir un poquito de mantequilla. Joder, echa un olor. Vamos a pimentar generosamente. Vaya pedazo de salsa. Saltimboca de atún. Vamos a meter de nuevo los pedazos de atún con esa camisa alucinante de tocineta. Y todo este jugo que está en la bandeja también va a ir para el fondo, Ahora en un segundo vamos a hacer anchoas fritas. Voy a apagar ya el fuego. Este jugo para adentro. Echa un olor esto, o sea... Viva Rusia. Y no nos queda más que con una cuchara, que no sé ni dónde están las cucharas aquí. Fijaros, Tiene un sabor esta salsa. Un poquito de zumo de limón o un poquito de vinagre aquí sería buen invento también, De hecho, le vamos a añadir un poquito de vinagre. Una gotita de vinagre. La acidez a este tipo de salsas un poco grasas, con la tocineta y todo este rollo, le va de perlas, Joder, qué bueno, tío. Y lo que vamos a hacer es colocar las 4 saltimbocas rellenas de atún, cebolla y salvia.
su correspondiente salsa. Viva Italia, joder. Y sobre todo, viva la madre que os parió a todos, estéis ahí sentados en los sofás, con el mando de distancia lejos y disfrutando con esta historia. Seguimos, con anchoas. Anchoas fritas, uno de los clásicos de la cocina internacional. Voy a añadir un poquito de salvia. No cortéis todavía, que joder, esto es un momento también emocionante. Voy a poner salvia y casi ni me queda del arrastre que he hecho aquí. Atención. Joder. Vaya néctar supremo. Chaval, qué pureza más. Ancho baja, por Dios. Anchoas fritas, gran platazo, ¿eh? Estamos también, es verdad, que dejando ya la temporada del ancho y entrando de lleno en el verano. Llega la sardina, como os he dicho antes, esa sardina que echamos sobre las brasas, o que también podemos freír del mismo método, con la misma receta con la que vamos a freír estas anchoas. El tomate, el bonito, el atún, el marmitaco, las pochas que empezarán a llegar ya en agosto, septiembre, octubre. Momento interesante. ¿Habéis visto las anchoas? Hay que detenerse un poco en esta historia. Es verdad que cuando comemos anchoas fritas vamos a la pescatera, nos las limpian porque las pescateras son unas grandes y cuando vas temprano y tienen tiempo nos limpian el pescado descabezado, sin la tripa, y es verdad que la anchoa ahora mismo tiene esas bolsas de grasa interiores tan sabrosas. Cuando queremos hacer esta historia como de cum laude, sabéis que muchas veces os he contado que el amigo Neco Argueñano a mí me explicó cómo freía él las anchoas, y si lo queréis hacer de nota y tenéis un segundo, esta es la mejor manera de limpiar las anchoas. Sabéis que aquí les suelen quedar unas rebarbas, les suele quedar la zona más magullada de la ventresca, que es la parte del pescado que se pudre antes porque está en contacto con los ácidos de las tripas y todos estos rollos. Y suele ser interesante pasar con la punta de una tijera, de una manera así un poco doctore, como si fuéramos costureras, y quitar estas mendrescas que suelen ser un poco una lata, que suelen amargar. Esto si lo queremos hacer de campeonato del mundo. Si no, por lo menos a mí sabéis, que muchas veces os he dicho que cuando voy a la pescadería y vuelvo, me suele gustar pasar el pescado por un poco de agua, no por desconfiar, sino porque muchas veces se suelen quedar como pelotillas de Porexpan, que son esas cajas blancas que utilizan las pescateras. Suelen haber escamas de otros pescados y es un poco desagradable. Así que suele ser interesante pasarlas un poco por agua rápido, y en el caso de las anchoas o si freímos sardinas, me suele gustar secarlas un poco con un trapo para no meter en la fritura anchoa o pescado o sardina, me da igual el pescado que sea, con humedad, porque suele reventar y suele cocer. En el momento en el que cae esa agua al aceite de fritura suele quedarse un poco como cocida, la cocción se detiene, baja la temperatura y se queda la historia un poco a la virulé. Así que lo que hacemos es añadir sal. Habéis visto que las anchoas están con la panza hacia arriba, así que les entra bien la sal en todo lo que es la carne de los filetes. Y es verdad que hay gente que pasa las anchoas por harina. A mí no me gusta pasar el pescado por harina. Si queréis pasarlo por harina, lo pasáis. Pero sencillamente un montón de dientes de ajos fritos en la sartén. Retiramos rápidamente todos estos ajos. Vamos a dejar que se frían un poquito más. Esto yo creo que es interesante, quitar los ajos para que no se quemen, porque muchas veces yo creo que la cocción del ajo y la cocción de la anchoa son dos temperaturas distintas. Y esto es una chorradilla, pero yo creo que vale la pena que os detengáis en esto, Escurrimos bien los ajos, ahora subimos la intensidad de calor del fuego, añadiendo también las guindillas, que les he quitado las pipas y todos estos rollos, y ahora sí, subimos la temperatura del aceite a máxima potencia. Porque lo que vamos a hacer es que el aceite humee, y lo que vamos a hacer es que las anchoas estén dentro muy poquito rato, van a estar muy pocos segundos. Por eso es importante este gesto, que en alguna ocasión cuando he hablado aquí de la teoría de la fritura de las anchoas, os lo he contado. Aceite muy suave, ¿habéis visto? El ajo se fríe, que no se queme, porque es verdad que el ajo cuando coge demasiado color, coge un tono amargo que no me interesa absolutamente nada. Sacamos los dientes de ajo, y ahora en el momento en el que esta historia empiece a humear, meteremos las anchoas dentro para en un abrir y cerrar de ojos escurrirlas.
Hemos hecho muchas cosas con anchoa, ¿eh? No sé si mi hermano que está hoy en la realización ha puesto las fotografías, pero hemos hecho cosas frías, hemos hecho lasaña de anchoas. Las hicimos medio fritas, porque sabéis que a pesar de estar a dieta, también os enseñé una receta distinta a esta, porque no había tanto aceite, pero que el resultado es bastante parecido a las anchoas fritas de toda la vida. Las hemos hecho en papillot, que la anchoa en papillot también está fabulosa. Hemos hecho anchoas falsete. En fin, hemos hecho muchísimas historias con anchoa, porque es verdad que se acaba ya la temporada y tenemos que sacar el máximo provecho, joder, de este pescado, que es un pescado tan vasco. Ya habéis visto, ¿veis cómo el ajo se empieza a quemar? Esto es lo que no nos interesa. El aceite empieza a coger ya temperatura y empieza a humear. Y lo que vamos a hacer es meter dentro las anchoas y sacarlas en un periquete. Si queréis pasarlas por harina, las paséis por harina, pero no es necesario. Apagamos el fuego y ya están. Son gruesas, tienen que estar rosas en el interior. Y no las freéis más. Es verdad que hay gente a la que le gusta la anchoa muy torrada. Bueno, pues la freéis más si queréis. A mí me gusta este punto y me gustaría que disfrutarais de la anchoa de esta manera. ¿Habéis visto? Tiene todavía la piel tornasolada. Añadimos un poquito de aceite de oliva de la fritura. Este aceite es el que luego rematamos con el pan, ¿eh? Vamos a añadir también un poquito de aceite crudo, que es interesante añadir un poquito de aceite crudo a la anchoa. Y os digo que la típica fritura de pescadito frito cuando vamos al sur, o de salmonetes, que queda la cabeza churruscada, que queda la cola churruscada, que prácticamente te comes todo porque todo está como muy frito, es interesante. Pero yo creo que este es el punto para nuestra anchoa. Y lo que hacemos es colocar el ajo. Vaya néctar, ¿eh? Esta es la mejor manera de freír anchoas. Luego hacéis lo que podáis. Vamos a guarrindongadas, ¿eh? El amigo Pablo Loureiro va a confesar su guarrindongada más perversa. Pero esto sí que es una auténtica perversión. Jonchu, baja aquí. Vaya néctar supremo, tío. Bueno, pues yo os voy a confesar también una guarrindongada, pues alguna vez, bueno, voy a confesar una, viniendo un poco tarde, había estado con amigos cocineros, llegar frigorífico, tenían mis hijas unos nachos fuera y le empecé a meter ahí fruta, luego ya empecé a meter un poco de jamón que había picado, luego le metí una salsa de yogur y a modo de crispies o Kellogg's me hice ahí un tazón con todo eso y me lo jamé con una cerveza, que ya fue el punto final de la guarrindongada. Ya está. Pedazo de platazos estas dos recetas, ¿eh? La saltimboca de atún, que ha quedado fina, y luego las anchoas fritas. La verdad que es un gran plato las anchoas fritas. Sabéis que terminemos los viernes con las guarrindongadas, y la verdad que la guarrindongada de Pablo Loureiro, bien salada, ¿eh? Me encanta la gente como Pablo, gente que cuando vas a su restaurante te deja entrar en la cocina, te deja abrir las cámaras frigoríficas, y luego gente casta como él, que es capaz de venir aquí y confesar su perversión más oscura. Vaya guarrada, auténtico titán Pablo Loureiro. Sabéis que hay un banner en la página web, en el blog y todas estas cosas para que me enviéis vuestra guarrindongada. Mandad vuestra guarrindongada, me da igual que sea en vertical o en horizontal. Confesar vuestra más profunda asquerosidad. Sabéis que esta semana además hemos hecho recetas impresionantes, ¿eh? Los filetes aleluya, el chipirón con tomate, albahacas y pochas que nos ofreció Pablo precisamente, la pana cota de limón y las fresas, impresionante postre de Martín, el gin limonada, la terrina guarra con vinagreta, el pulpo con sopa de patata y ajo, el guacamole con anchoas y esas dos recetazas de hoy. Fijaros qué guarrindongadas nos mandan desde Argentina. Martín dice, la guarrindongada que suelo hacer es poner queso azul dentro de un postre de chocolate y me lo como a cucharadas. Desde Gasteiz escribe Idoia López, dice lechuga, sardinillas, remolacha, fresas, mahonesa y chorretón de mostaza, envuelto todo en un taco. Nos encanta. Desde Venezuela escribe Gibrasca, dice, esta sección me encanta porque me recuerda a mi padre Rubén. Yo soy de Venezuela, pero vivo en Chiclana de la Frontera. Joder, vaya mezcla. Mi padre hace lo siguiente, prepara un plato de espaguetis con caraotas hervidas, que son alubias negras, con un huevo frito encima y un buen cuchillo
cucharón de mahonesa. Otra guarrindonada es la que hace mi hermana cuando va al cine. A las palomitas les echa ketchup y mostaza. Dice que saben a perrito caliente. Qué guarrada. Vas al cine y cuando alguien ha comido palomitas huele como a braga usada. Ya si le echas ketchup y mostaza se caga a la culebra. Desde Burgos escribe Javi, dice, una de mis guarrindongadas favoritas que sobre todo hacía de pequeño viendo Caballeros del Zodíaco, este es más loco que el copón, es preparar bocatas con chorizo de Pamplona, nocilla y queso en lonchas y otro chorizo de Pamplona con mahonesa. Y finalmente desde Donostia escribe Claudia, dice, mi guarrindongada, Caballeros del Zodíaco, la gente está fatal. Cuando era más jovencita, dice mi guarrindongada, es que me quedo con el Caballeros del Zodíaco, no puedo ni seguir. Consistía, dice Claudia desde Donostia, en un bocata guarro de patatas fritas de bolsa, queso en lonchas y unos buenos cachos de pera. Dice, la combinación era increíble y no veas cómo entraba. Esto no estará malo, porque la pera con el queso hace una mezcla fabulosa. Y luego yo creo que el hombre, la mujer no salió una costilla de Adán, como dicen los más machistas. Yo creo que la mujer salió de una patata frita. Me encanta este bocadillo, seguro que está impresionante. Os espero el lunes en una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Aquí hay John Chubisco ganándose de los comentarios que hago. ¿Pero qué es esto? Super Néctar Supremo. Os espero el lunes, Agur, ven.